toda esta semana vamos a tener pues Noche de Misterio y estaremos hablando de temas muy importantes. Bienvenida, Isabela. Romeo, qué rico verte, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los oyentes de Olímpica. Claro que sí, Romeo, tenemos preparado esta semana una semana súper especial. Ajá. Donde se van a tocar todos los temas que tienen que ver con misterio y que están rodeando precisamente esta energía, esta vibración que se va a mover el 31, que es la noche de Halloween, que es la noche pues súper especial. Bienvenido, buenas noches. Romeo, muy buenas noches para ti, para todos los oyentes de Olímpica Estéreo, los oyentes amantes del misterio. Ajá. Y de lo paranormal. Sí, señor. Sí, efectivamente, como lo dices tú, Isabel, esta noche y esta semana es muy especial a nivel mundial, ¿no? En muchos países y muchas culturas celebran de una u otra forma y tal vez con diferentes conceptos el Halloween. Sí. Recordemos que, por ejemplo, en México la celebración original inicia hoy, el día 28, ajá, y finaliza hasta el día 3 de noviembre. Ok. Y todos sus rituales parten a partir del día de hoy e igual finalizan hasta el 3 de noviembre, pero pues muchas personas creemos o creen que en México solamente se celebra el 31 de octubre y el 1 de noviembre, pero no, para ellos es todo un ritual, es todo un manejo de contacto y de apertura espiritual y algo muy sagrado, ya que tiene que ver con sus ancestros y con todos esos seres que habitan un plano etérico, un plano astral y que de una u otra forma no han podido trascender y les ayudan bastante en ese camino de luz. Uh-huh. Y el día de hoy sí es un tema chévere, me parece genial porque traemos diferentes conceptos, traemos varios invitados que nos van a hablar desde su perspectiva, tanto del origen del mal como de este ser que se ha personificado, sobre todo en la tradición católico-cristiana o judeocristiana, que es Lucifer. Sí. Y bueno, pues sin más preámbulos, inicio presentando al Padre Ángel. Padre Ángel, súper bienvenido a nuestro programa de Olímpica. Muy buenas noches para todos los oyentes y pues muy agradecido de poder compartir y aportar desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento a las inquietudes de todas las personas que nos gustan estos temas y que podemos ampliarlos profundamente y compartir en paz y enriquecer las diferentes perspectivas que tengamos. Siempre recalco mucho eso, ¿no? Ajá. Pero el padre Ángelus es sacerdote católico independiente, ¿no? Yo soy sacerdote de una congregación católica no romana, ajá, de tradición católica. Y nos llamamos o nos denominamos católicos independientes. Básicamente la diferencia esencial es que no estamos en obediencia al Santo Padre en Roma. Ajá. Y el celibato para nosotros es opcional. Ya en cuanto a la parte doctrinal y catequética y formación es exactamente igual el fundamento cristiano. Ok. El siguiente invitado es Andrés Ramírez. Alex. Así es, sí señor, Andrés Ramírez. Gracias, Alexander, gracias. Ha cambiado la vida, que nos da las respuestas a las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano. Y por eso llevamos leyéndolo, sobre todo en grupos, décadas, pues. Es un libro que nos fascina y que, entre otras cosas, da la respuesta al problema del mal y te cuenta la historia de la rebelión de Lucifer, que es lo que tiene que ver con el tema de hoy. Ok, pues vamos a entrar en materia de una vez y obviamente con los expertos, con Isabel y con Alex, para que entremos en materia, pero todavía nos falta un invitado, ¿no? Bueno, ese invitado que lo presente Isabel. Bueno, es compañero de nosotros también, de muchísimos años, experto también en muchísimos temas y por eso está también esta noche. Es Anderson Boada, muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado, sí, acá con nosotros, instructor de magia de la academia y pues él nos va a contar de qué puntualmente nos iría a hablar esta noche. Bueno, estoy contento de compartir con todos ustedes una vez más aquí en Olímpica y más con esta mesa excelente del día de hoy. Pues el tema hoy, como hay bastantes perspectivas sobre el origen del mal, yo intentaré hablarlo desde la parte de lo que vienen a ser antiguas culturas, como la
cultura hiperbórea, Ajá. que ahí nace un poquito el conocimiento acerca de este ser. Tiene que ver la Atlántida, hay parte de Lemuria, hay parte de lo que viene a ser la cultura o la religión yazadí, que ahí también se habla mucho de este ser llamado Lucifer, solo que ahí se le conoce con otro nombre que poco a poco lo iré abordando, y algunas características especiales que él tiene, junto a parte del esoterismo nazi, donde también hace presencia este ser. Ok. ¿Qué le parece si arrancamos de una vez? Obviamente. Y conociendo precisamente lo del tema, que es de dónde viene el mal, ¿no? Así Sí, es. yo creo que la primera pregunta es esa, a abordar el origen del mal en la humanidad. Ajá. Hay muchas vertientes, hay una corriente que es la parte religiosa, entonces cada religión yo creo que tiene también su concepto de ese origen del mal. Pienso que para nosotros es muy importante tener primero el concepto desde la religión católica. ¿Por qué o de dónde se creó ese concepto? Entonces le damos la palabra, yo creo que al padre que inicie. Sí. Y ya Andrés, desde el concepto de Urantia, también nos va a aclarar para el libro de Urantia cuál es ese origen. Y luego hablamos con Anderson. Arranquemos de una. Bueno, aquí voy a hacer una condensación lo más breve posible, porque hay que tener en cuenta que la tradición católica como tal es heredera de una gran cantidad de culturas anteriores que reúnen muchos elementos de diferentes creencias, ¿no? De diferentes momentos históricos también, hasta configurar lo que conocemos hoy en día como el catolicismo. Entonces estaríamos hablando desde Sumeria, estaríamos hablando de los hebreos que fueron esclavos y que de alguna manera fueron obligados también a participar en los rituales egipcios. Entonces ahí hay una permeación de una serie de culturas que se ve posteriormente en conflicto cuando Moisés sale con ellos y practican el tema del becerro de oro y todo esto. O sea, ahí viene una mezcla de una cantidad de cosas que no era una religión pura como tal todavía instituida. Y luego viene la evolución de ser hebreos como esclavos a ser israelitas, los caminantes hacia la tierra prometida, y luego pasan a ser el pueblo judío, que es cuando ya como que se civilizan, se asentan y viene todo un tiempo de progresión de su religión. Y posterior a eso, con, digamos, el Imperio Romano controlando toda esa parte de la tierra, pues viene el tema de la evolución del judaísmo al cristianismo, al catolicismo que conocemos hoy. Pero los romanos mezclaron muchísimos elementos de religiones paganas o que se llaman cultos paganos después, y eso es lo que de una u otra forma tenemos ahí configurado en ese sentido. Entonces hay el origen como tal, pues digamos que se simplifica en el tema de en el principio, la rebeldía, digamos, de Satanás, Lucifer y los ángeles que se rebelan, y viene el tema de estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en la Iglesia Católica, básicamente, eso es lo que establece la diferencia entre bien y mal. ¿Sí? El mal es, estar en contra de la voluntad de Dios, hacer lo contrario. Sí, en esencia es eso. Pero por eso es importante conocer toda esa cantidad de aportes que hay y de entrecruzamientos a nivel cultural, social, religioso, que permean lo que conocemos hoy como el catolicismo. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta, padre. En este caso, cuando hablamos de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿estamos hablando directamente de el mandato de Dios, la ley de Dios y los 10 mandamientos, o fuera de esos 10 mandamientos de algo más externo? Bueno, ahí digamos que desde el contexto de cómo se fue configurando la religión, hay que remitirnos al Antiguo Testamento, Génesis. Entonces,
viene el tema de la tentación de Eva a Adán, que la manzana, pero resulta que hay una parte que está por fuera del texto bíblico, en el relato, y la primera mujer que se creó no fue Eva, fue Lilith. ¿Ok? Entonces, ahí ya empezamos a revisar otras cosas, porque aprovecho y hago la aclaración. Muchas cosas de las que yo voy a comentar esta noche, no son desde la visión tradicional de la Iglesia Católica, para que no me van a quemar en la hoguera. ¿Sí? Simplemente es que yo me he permitido ampliar mi visión a reconocer que existen otros puntos de vista, otros abordajes también históricos y válidos hoy en día, desde otras miradas, ¿sí?, que complementan, enriquecen ciertos elementos que de cierta manera no se consideraron convenientes en el canon bíblico cuando se constituyó la Biblia, y se excluyeron, se satanizaron, y de alguna manera se quisieron hasta desaparecer. Entonces, el hecho de que eso se haya excluido en un momento dado por conveniencias políticas o religiosas no quiere decir que no tengan validez, ¿sí? Entonces no es que esté atacando los temas de la doctrina de la Iglesia, sino que reconozco que existen otro tipo de estudios y de conocimientos que complementan temas que ya hoy en día se sabe que fueron excluidos y señalados. Entonces, básicamente quiero aclarar eso siempre en mis entrevistas, para que no es que el padre está... No, yo reconozco lo que pasa y que existen otros abordajes, y pues eso mejor que nos enriquezca y nos permita analizar más a fondo, a seguir de pronto en un sectarismo y con los ojos cerrados y satanizando cosas que a veces ni las conocemos, pero sí hablamos mal de eso, y fuera de eso seguimos como en la Santa Inquisición, a quien de pronto siente, cree, piensa o hace diferente. Ok, ya venimos, el tema está bastante interesante, obviamente hay mucha tela que cortar y estamos iniciando en esta noche de misterio. Bueno, a esta hora en Olímpica Estéreo seguimos en esta noche de misterio y conociendo temas interesantes. Y bueno, para terminar y para redondear algo, padre, porque es que de una vez el padre metió con todo el power. Se hablaba de que... A la yugular de una vez. Sí, a la yugular. Se hablaba de que la primera mujer en el mundo no fue Eva. Usted me hablaba de otro, o sea, nos hablaba de otro nombre, otra persona. Lilith. ¿Y cómo llegamos cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, precisamente hablábamos aquí un poquito fuera de micrófonos, que hay, o sea, con el tiempo han aparecido o han reaparecido textos muy antiguos, sí, que han permitido establecer que había un conocimiento y había otras tradiciones en ese tiempo orales, y que se conservaron en algunos documentos, que muchos de ellos desaparecieron en lo que se llama el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Pero aún así, con el tiempo aparecieron en 1943 en Hamadía, en el desierto, aparecieron una cantidad de papiros de la época antigua, copias de libros del Antiguo Testamento, libros que no estaban incluidos en la Biblia, y textos bíblicos y textos de los evangelios, y adicional a los textos de los evangelios canónicos había textos contemporáneos al tiempo de Jesús de otras personas cercanas a él. María Magdalena. Hay un texto que se lo atribuyen a la Virgen María. Sí. Hay un texto que algunos autores y algunos estudiosos, por la redacción que tiene, por la forma en que está escrito y porque mezcla varias expresiones de diferentes idiomas, dicen que ese texto
lo pudo haber escrito Jesús mismo, que es la Pistis Sofía. Ah, ok. ¿Sí? Y tiene textos en griego, en arameo, en hebreo, que son lenguas que en Israel se hablaban en ese tiempo, porque Israel era un centro de comercio en ese lugar donde está ubicado. Okay. Entonces es normal, como en los puertos nuestros, gente que habla inglés, francés y puede mezclar lenguas, y como cuando tú vas, por ejemplo, a Miami, los cubanos hablan Spanglish y pueden decir mezclando idiomas. Y si vas a Cuba, tú escuchas a los cubanos hablando algunas cosas donde todavía hay vocablos africanos en su lenguaje y vocablos tribales. Y para ellos es normal hablar español y los diferentes dialectos mezclados, y ellos entienden, ¿ves? Entonces, en el tiempo de Jesús se puede asumir que había personas que podían hablar 4 o 5 idiomas y mezclaban expresiones de todos los idiomas y se entendían. Okay. Entonces, la particularidad de este texto de la Pistis Sofía es esa, que tiene la redacción a nivel literario es mucho más elaborada que los otros textos, normalmente en hebreo, en arameo, y por eso dicen que posiblemente se le puede atribuir ese texto a Jesús, ¿no? Entonces, esos textos, al leerlos, pues dan otra visión del Jesús que nosotros conocemos por la tradición de la Iglesia Católica. O sea, como que amplía la imagen de ese ser humano. Entonces, lo mismo en los textos que se han encontrado en la Hammadi, pues aparecen como el libro de Enoch, y resulta que Enoch no está contemplado en la Biblia. Okay. Y hay unas historias bien interesantes de este personaje, y aparecen redacciones de esta mujer llamada Lilith como la primera mujer con la que fue creada con Adán, a su mismo nivel, en la misma dignidad, porque eran creados a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Entonces, basados en esa concepción, lo que se deduce es que la que se torció no fue la mujer. El primero que se torció fue Adán, y la despreció porque no la podía manipular. ¿Ok? Bueno. ¿Sí? Bueno. O sea, el primero que se torció fue Adán. Ok. Ahí cambia el concepto de absolutamente todo. Claro, ahí empieza. Ahí cambia el concepto de absolutamente Exacto. todo. Y bueno, listo. Es que es un tema muy amplio, pero también hablemos, obviamente, Isabel y Alex, con los invitados y ustedes que conocen un poco más del tema, con Andrés Ramírez, que él es el representante de la Fundación Urantia. ¿Sí o qué? No soy representante de la Fundación Urantia, soy simplemente no la fundación, sino de la Asociación Urantia. Uno de los miembros es una asociación de lectores. Ok. No, pero hoy vienes como representante, digámoslo así, pues. Bueno, digamos acá hoy necesitaban que alguien viniera a hablar de Urantia y vine yo. Sí, hoy venimos, hoy es representante de aquí olímpica. Sí. Bueno, ustedes que conocen más acerca del tema. En el libro, Andrés, en el libro de Urantia, que toca también muchísimo, digamos que es un conglomerado donde explica la creación del universo en todas sus formas, y tiene un capítulo incluso especializado para Jesús. También tiene un capítulo que es muy importante y es sobre la rebelión de Lucifer. ¿Por qué para el libro de Urantia esos dos conceptos son tan importantes, y de dónde viene el origen del mal en esos conceptos? Ok, bueno, el libro de Urantia, la palabra probablemente les suena desconocida a muchos oyentes. Uh-huh. Entonces, si me permites, hago una brevísima introducción porque mucha gente no habrá escuchado de él. Son unos documentos, 196 documentos, que aparecieron entre los años 20 y 1934. O sea que eso fue hace casi 100 años. Se los entregan a 7 norteamericanos en Chicago. El líder de estos norteamericanos, el líder de esta comisión, que se llamó Comisión de Contacto, era un psiquiatra que se dedicaba a desenmascarar fenómenos paranormales a lo Houdini, que en esa época estaban muy de moda. Él se llamó William Sadler. Y estos seres no eran seres visibles. Ellos decían que venían de la capital del 7º superuniverso. Ellos decían, hay 7 superuniversos y nosotros somos una comisión que encargaron de entregar
esta información en su planeta, el cual se llama Urantia. O sea que Urantia es la Tierra. Okay. Es el nombre por el que nos conocen, digamos. Ajá. Es una información avanzada para la época, incluso para hoy en día, que te habla de la historia perdida del planeta, de la organización del universo, de la vida después de la muerte. Y en la historia perdida del planeta, por ejemplo, cuentan en qué consistió realmente la rebelión de Lucifer y quién era este ser. Te habla también de la vida de Jesús. Ellos dicen que lo que él quiso comunicar y sus enseñanzas y su vida, digamos que a lo largo del tiempo se cambió y se perdió un poco el mensaje. Entonces ellos aprovechan para volver a contar en qué consistió realmente la vida y las enseñanzas de Jesús. El libro tiene 4 secciones, son 2100 páginas casi, cada sección ponle que son entre 500 y 600 páginas. Pues es un solo libro. La primera parte es al nivel macro, te habla de los 7 superuniversos y un universo central que es eterno. Nosotros somos uno de los planetas del 7º superuniverso, que se llama Orgontan. Entonces allá te está ubicando geográficamente y eso es muy útil para la mente. Ajá. Digamos que tú sabes que no estás a la deriva en medio de la nada sin un norte, digamos. Y tras la muerte vas avanzando hacia el centro del 7º superuniverso y después te admiten en el universo central. Nos llaman mortales ascendentes. Entonces te ubica también como en el tiempo. Más o menos, Andrés, en los planos de estudios o corrientes espirituales que se están viendo mucho, lo que se habla de la apertura de conciencia y la evolución que venimos a trabajar en este plano, precisamente esa evolución es para llegar a esto. Sí, digamos, el crecimiento es todo un concepto y lo experimentamos pues en nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos experimentando, estamos aprendiendo cosas nuevas, teniendo experiencias que nos hacen cada vez mejores, y eso no es casualidad. El crecimiento es el concepto que guía la actual era, digamos, del universo. Y eso tiene que ver con el problema del mal, que es un problema filosófico. La Wikipedia tiene todo un artículo dedicado al problema del mal, que es ¿por qué existe el mal si existe Dios? ¿Por qué lo va a permitir si Dios podría hacer que no existiera, ¿no? Y esa es una pregunta que yo creo que a muchas personas las ha alejado, por ejemplo, de la búsqueda espiritual, porque dicen, con tanto mal en el mundo, ¿cómo puede ser que exista Dios, no? Eso es una paradoja. Pero la explicación es que el universo central es perfecto. Esa zona es, digamos, donde la deidad decidió manifestar la perfección ya terminada. Nuestra zona, los 7 superuniversos que rodean a ese universo central, es diferente. Aquí existe la imperfección y el destino es la perfección, pero se tiene que lograr mediante lo que tú decías, el crecimiento, el logro. Y eso no puede darse si no existe la posibilidad del error. Entonces el error es el mal, simplemente tiene que existir, aunque sea solo como potencialidad, es decir, no es que tengas que hacer muchas cosas malas, simplemente con que esté la posibilidad basta para que el bien tenga mérito y para que haya posibilidad de crecimiento. Esta zona de los 7 superuniversos en el lejanísimo futuro será perfecta, pero será gracias al esfuerzo de sus habitantes, no será gratis. Entonces, un padre nunca cría perfectamente a los hijos, pero el padre necesita esa experiencia, sino cómo aprende. Y nuestro planeta, nuestro conjunto de planetas, esto se subdivide muchas veces y es administrado por ángeles cada vez de mayor rango, pero son como nosotros, seres experimentales, que aprenden por experiencia. Y por eso es inevitable que se equivoquen, así como un niño podría decir, ¿cómo puede ser que exista Dios si mi papá se equivoca o mi mamá criándome? Pues es que el papá y la mamá no son perfectos, ¿sí? Son parte del mismo proceso. Entonces la explicación filosófica al problema del mal sería esa. Ahora que habla del mal, y obviamente un tema que nos está tocando en Colombia bastante, y precisamente tocando a los niños, ¿ustedes creen que obviamente qué tanto de maldad influye el demonio o un demonio sobre estas personas que obviamente abusan de los niños, los asesinan, los maltratan?
O sea, ¿hasta dónde puede permear los demonios o el diablo, digámoslo así, a este tipo de personas? Vale. Es que ahí nosotros debemos entender que lo que conocemos como demonios, pues son atribuciones que le damos a una forma espiritual y la volvemos antropomórfica, ¿no? O sea, les atribuimos a estos seres formas antropomórficas para de alguna manera convalidarlos, ¿no? Uh-huh. Y ya en la parte teológica, nosotros en el estudio pues revisamos mucho, sobre todo textos de San Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde él dice que existen oscuras fuerzas espirituales del mal que tienen poder y potestad sobre la tierra. Entonces a esas fuerzas les atribuimos esa forma antropomorfa y les atribuimos propiedades o cualidades negativas, ¿no? Sobre las cuales en un momento dado pueden influir sobre nuestro comportamiento y nuestras actitudes y nuestra manera de dejarnos afectar o de permitirnos ser afectados, que ahí ya empezamos a complicar un poco más la cosa, porque entra lo que llamaríamos la filosofía griega, que es de donde se basa la iglesia en el estudio para la aplicación teológica posterior. Entonces en la filosofía griega se estudia la moral y la ética. Entonces la moral es un tema social a nivel de diferenciar lo bueno de lo malo, pero la ética es personal, o sea, es la forma en que tú decides utilizar ese conocimiento y eliges si haces bien o haces mal, ¿sí? Entonces ahí entra el tema del dilema en el hombre, de lo que elige por sí mismo y cómo decide relacionarse y actuar, ¿sí? Entonces eso se forma a nivel de actitud, costumbres, hábitos, tendencias, vicios. Yéndonos un poco más atrás a las tradiciones ancestrales, ellos hablan de algo parecido al texto del Génesis o de la creación, que lo llaman la ley de origen, y dicen que la divinidad creó al hombre y a la mujer en perfectas condiciones, con los mejores estándares de moral y de toda esta parte, pero nosotros empezamos de alguna manera a tergiversar esos conceptos que venían ya, digamos, preinstalados o preconfigurados genéticamente. Okay. Y con el tema de las conquistas y las colonizaciones territoriales, pues fuimos deformando, y la información original que había ha sido regrabada o sustituida a nivel genético, y entonces llegó un momento en que todo eso que se concebía en el vientre de una mujer, esos seres, venían con la información, digamos, del ADN original de Dios. Uh-huh. Ahorita estamos concibiendo a nuestros sucesores, a nuestros descendientes, con toda la información de violencia, agresividad y toda esa parte negativa, y viene preinstalada, y hoy en día pues genéticamente se sabe que eso está guardado en una parte de las células que es la mitocondria. Okay. A nivel celular. Entonces la mitocondria viene siendo el disco duro de toda la información ancestral que tenemos. Uh-huh. Y la palabra mitocondria etimológicamente es mitos, como la tradición oral, el conocimiento que se tiene, y condria es corazón. O sea, el mitocondria es como el mito del corazón. Okay. Y en el camino indígena siempre se habla de que si tu camino tiene corazón, ese camino pues es el que debes seguir. Y se habla en otro sentido, desde la parte mística, que nosotros vamos es en una espiral hacia el centro, al centro del corazón. Okay. Y Jesús lo decía parecido: cuando quieras hablar con el Padre, entra a tu cuarto. Y el cuarto es el corazón, que son 2 aurículas, 2 ventrículos. Ok. Biológicamente. Listo. Ya venimos, es que el tema está chévere y lo podemos extender todo el tiempo. Noche de misterio, noche de misterio en Olímpica Estéreo. ¡Se metió!
A las 9:08 p.m, en esta noche de misterio, en el preámbulo del Halloween, estábamos debatiendo, o mejor dicho, estaban debatiendo acá en Olímpica Estéreo acerca de algunas apreciaciones que hizo el padre Ángelus. Alex, o sea, ¿existen o no existen los demonios? Lo preguntaba. Bueno, Romeo, no, lo que sucede es que digamos que la visión que nos está mostrando el padre Ángel respecto a esa parte hereditaria, tanto en la parte mental como en la parte espiritual que cada uno de nosotros trae, es totalmente real. Si nosotros vemos y analizamos nuestra familia, nuestros ancestros, y por qué no sacamos un espacio, un tiempo y empezamos a crear un árbol genealógico de todas las acciones y los procesos de vida que ha llevado nuestra familia, nos vamos a encontrar que seguimos arraigados e incluso repitiendo sucesos de vida o procesos de vida de nuestros ancestros. Okay. Por lo tanto, sí, no podemos negar la existencia de que hay algo en nuestra genética física y espiritual, como las enfermedades. Ajá. Por eso, si tú vas al médico, lo primero que te preguntan es, ¿en tu familia hay alguien que haya tenido cierta enfermedad? También para determinar si es una herencia genética. En la parte espiritual es igual, eso es totalmente claro. Pero para mi concepto, digo yo, o es mi concepto, mi visión, mi creencia, ¿el demonio o los demonios existen? Sí existen, para mi concepto. Que exista la oscuridad, que existan seres que puedan estar efectivamente detrás de esta decisión de tantos seres humanos de causarle o estar causando estos genocidios, estos asesinatos con los niños, para mí sí existe esa oscuridad. Okay. Que la persona que lo haga tenga una posesión demoníaca, no lo creo. O puede tener una aparente impregnación en su mentalidad, pero porque en algún momento tomó la decisión y la determinación de aceptar que esa oscuridad entrara en su vida y asimismo llegar a cometer este tipo de actos. Yo puedo hablar de espíritus y de impregnaciones de lo que conocemos con el nombre de demonios o de energía negativa, cuando ya hablamos de asesinos en serie, cuando hablamos de personas que realmente han marcado la historia del mundo de una forma complicadísima en cuestión de asesinatos. Y el hecho de que actualmente veamos que hayan tantos asesinatos de niños, yo pienso que es la misma situación de cuando se abre esta amalgama de la parte sexual, en donde ya no es solamente el hombre y la mujer, sino viene toda esta cantidad de ¿cómo se le llama?, de ramificaciones y posiciones de hombre con hombre, mujer con mujer, LGBTI, etcétera, la cantidad de nombres que existen actualmente, que si uno no está dentro de ese medio no sabe realmente cuántas diferencias hay hoy en día en la parte sexual. Pero es que eso no es de ahorita. O sea, si nosotros nos devolvemos a Roma, nos devolvemos a Grecia, ya existía el homosexualismo, ya existía toda esta cantidad de situaciones, pero tradicionalmente se ha ocultado. En este momento vemos la situación de los niños complicado, pero devolvámonos nomás cuando estaban buscando al niño Jesús antes de nacer. Ya hubo una matanza, que es el Día de los Inocentes que celebramos hoy en día. O sea, si hablamos de mortandad y de crueldad con la niñez, ha existido toda la vida durante toda la historia del planeta Tierra. Que en este momento está el boom, está el auge. Bueno, sí, como en algún momento, vuelvo y repito, estuvo el tema de la diversidad de la parte sexual. Y por eso digo yo que si hablamos de demonios que estén interactuando y actuando sobre estas personas que causan la muerte de niños de formas tan trágicas, no es que estén apareciendo ahorita. Están desde la antigüedad, pero nosotros como seres humanos somos quienes les abrimos la puerta para que prevalezcan en nuestra vida y compartan nuestra vida, o al mismo tiempo tenemos toda la capacidad y la fe o la fuerza espiritual de decir: no te acepto en mi vida. Entonces todo es un proceso de evolución de cada uno y de aceptación a ambos polos. O aceptas lo positivo o aceptas lo negativo. Dios, ese Dios de amor, y el Dios de oscuridad entran a tu vida si tú lo permites y hasta donde lo permitas. Porque en todos nosotros habita la maldad.
En todos nosotros habita la oscuridad, en todos nosotros habitan esos demonios. Ah. Pero el tema está es, ¿ellos te controlan o tú tienes el control sobre ellos? Ok, Esa es mi posición desde aquí. listo. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay esas intervenciones demoníacas o cuando, digámoslo así, que una persona está poseída por el demonio? O sea, ¿eso sí es real o no? Que una persona pueda estar poseída por el demonio. Bajo el concepto del libro de Duranti, ¿existe la posesión demoníaca, la posesión de este tipo de seres de oscuridad, o no existe allí? Bueno, la historia empieza hace 200.000 años. Ayer. Vámonos un poquito más atrás. Sí, porque, digamos, cada planeta tiene un ser invisible, lo llaman príncipe planetario, es de una orden superior a los ángeles, que lo administra. Este planeta, como todos, se le asignó un príncipe planetario hace como 500.000 años, dicen los documentos. Luego, 1000 planetas son administrados. Esto se llama un sistema de mundos habitados. Perdón, Andrés. O sea que la persona que administra este planeta sería la persona que nosotros llamamos Dios, el Padre de Jesús. No. ¿No? Casi todo lo que puede hacer alguien más, dicen los documentos, Dios no lo hace. O sea, casi todo es delegado en seres de diferentes niveles de perfección, porque justamente es solo mediante la experiencia que logramos la perfección. Entonces son muy poquitas las cosas que Dios hace directamente. Okay. Entre otras, administrar el planeta. Jesús se refirió al príncipe de este mundo, refiriéndose a este ser. Okay. Y la historia es que en el sistema local de 1000 mundos, potencialmente 1000 mundos habitados, se llaman un sistema local de mundos, el jefe de ese sistema era Lucifer. El jefe de nuestro planeta, el asistente, la mano derecha de Lucifer era Satanás. En nuestro planeta el príncipe planetario se llamaba Caligastia. Y tenía una mano derecha también que se llamaba Daligastia. Aparte de eso hay unos seres que son los habitantes permanentes del planeta, porque nosotros vivimos una vida acá y pasamos a los niveles superiores, estamos de paso, somos transitorios. Pero hay unos seres que están anclados aquí en el planeta que se llaman los seres intermedios. El jefe de los rebeldes de los seres intermedios se llamaba Belcebú. Entonces, la palabra diablo ha llegado, o demonio, a través de la historia para designar a todos estos seres indistintamente, porque la historia pues se perdió. Pero realmente había varios líderes de la rebelión que ocupaban diferentes cargos administrativos. Actualmente lo que cuentan los documentos es que hay un juicio en proceso, pero hay tecnicismos. Entonces digamos que al principio se los dejó obrar abiertamente, luego hubo otra etapa en el proceso en que se les quitaron sus cargos administrativos, pero podían seguir libremente diseminando sus ideas. Después, si quieren, profundizamos exactamente en qué consistió la rebelión, porque era un manifiesto de Lucifer, que era el soberano del sistema, con 4 puntos muy concretos. O sea, no es simplemente la historia vaga de que el ángel rebelde, no, los documentos nos dicen, había un manifiesto y tenía 4 puntos muy claros. Y hacia los tiempos en que Jesús estuvo aquí en la tierra, se encarcelaron a la mayoría, que ya habían encarcelado a algunos, y la mayoría los encarcelaron hace 2000 años. Entonces, sin embargo, sí hay algunos que siguen libres. Digamos que es igual que en nuestra justicia, allá arriba también hay tecnicismos. Ajá. Y por ahora los tienen que dejar sueltos. El que está suelto aquí en el planeta, por ejemplo, junto con otros subalternos, se llama Caligastia. Y dice el libro que no tiene poder sobre los seres humanos, lo que tú decías, Alex, más o menos, salvo que alguien quiera deliberadamente ponerse al servicio
Esto ya no lo dice el libro. Yo personalmente creo que hay mucha gente, sobre todo en puestos de poder, que actualmente se ha ido por ese camino y lamentablemente tienen poder político, económico, militar, y eso puede ser una de las raíces de... Pero esa es mi opinión personal, eso no lo dice el libro. Y en cuanto a las posesiones, también hasta hace 2000 años sí eran posibles, pero ahora ya esto no es posible por dos razones. Por algo que fue lo que ocurrió en Pentecostés, y es que al irse Jesús, este ser tan especial, cuando un ser de este nivel visita un planeta y se va, en compensación para las generaciones siguientes queda algo que es como su espíritu, es lo que se llamaba el espíritu de la verdad. En el catolicismo se le llama el Espíritu Santo, que te ayuda como a interpretar sus enseñanzas y su vida aunque él ya no esté aquí. Digamos que sería injusto para nosotros no tener a Jesús y que otros sí lo tuvieron y tuvieron la oportunidad de ver cómo él vivía. Entonces es como una compensación. Siempre pasa eso en un planeta cuando un ser de ese calibre lo visita, y eso nos protege de esas posesiones. También porque tenemos todos un regalo del que habla el libro Durantia, que nos llega a los 6, 7 años más o menos, cuando tomamos la primera decisión moral, y es un fragmento de Dios que viene del centro del universo prácticamente y se instala en nuestra mente y nos guía toda la vida. Es lo que llamamos, le dicen de muchas maneras, la intuición, el espíritu de Dios. Es una brújula moral interna, infalible. Y el objetivo de la vida pues es de hecho sincronizarse con esa brújula lo más que uno pueda. Lo llaman el ajustador de pensamiento. Ese también es una salvaguarda, una protección. Repito, salvo que la persona deliberadamente quisiese prestarse y ponerse en contacto con estos seres de oscuridad, que aunque son un porcentaje muy pequeño, aún por tecnicismos, están libres. Ajá. Ok, vamos a conocer entonces ahorita la opinión de Anderson Boada, porque él es un especialista obviamente en temas satánicos. Entonces pues de pronto, ¿qué nos puede aportar al respecto? Bueno, claro que sí. Complementando lo que hablaba el padre Ángel y lo que hablaba Andrés con respecto a la posesión en la antigüedad, me remonto a la época de los antiguos sumerios, donde los sumerios decían que como tal posesión física no llegaba a haber, sino era más una impregnación a nivel mental y a nivel de enfermedad, pues los dioses, en este caso Anu, Enlil y Enki, que eran los encargados, ellos enviaban una serie de espíritus llamados los Igigi. Estos Igigi eran seres un poco más pequeños, de por ahí, que te digo yo, 50 centímetros más o menos. Ajá. Y estos seres se encargaban de torturar a las personas a través de los sueños, causarles visiones, malestares físicos, enfermedades. Y muchas veces ellos eran expulsados a través de un ritual que con el tiempo vinimos a conocer como el exorcismo. Ajá. Para desprender ese espíritu y su influencia en ese ser humano. Y este espíritu era recogido en una cabra, y la cabra tendía a ser sacrificada a los dioses para purificar ese ser y purificar esa energía. Ya pues, tema interesante. 922. Y de allí culparon a los espíritus elementales y dicen que son demonios. Claro, porque estamos hablando de seres de 50 centímetros. Entonces, si yo me remonto a la cultura árabe y a la cultura de Medio Oriente, se me olvida en este momento, pero directamente son los árabes, en donde empiezan a denominar a este tipo de seres Dijin, ¿cierto? Y los empiezan a ver a algunos como demonios, y de aquí es de donde nace la palabra Dijin, es genio. Entonces de allí, o duende es genio, y de allí es de donde nace, por ejemplo, la historia de frota la lámpara y aparece el genio de allí. Pero entonces también nos empiezan a satanizar a los espíritus elementales que están dentro de la naturaleza, de los cuales hay dos posiciones, como todo, positivo y negativo. ¿O estaría equivocado yo? No, señor. De hecho, en esa parte del frotar la lámpara no cuentan la otra parte.
porque de por sí el acto de frotar la lámpara sí despierta a estos genios, pero es que estos genios no deben ser vistos con los ojos humanos ni tampoco son tan amables o tan apacibles, ya que sus fuerzas son destructoras y por lo tanto los Dijin, estos genios que tendían a sellarse, sí eran espíritus negativos que buscaban como tal la destrucción o el daño hacia el ser humano. Cada uno de estos Dijin tenía su correspondencia en cada uno de los 4 elementos, que era donde se tendía a manifestar. Ahora, cuando tú frotabas la lámpara, era una acción muy semejante a hacer un pacto con estos seres, finalizando en que este genio, al cumplirte tu deseo, ya cobraba tu vida al final. Pero no es un cuento, no es un cuento de... No, yo crecí toda la historia pensando que Aladín y toda la vaina era un cuento. Claro, lo que pasa es que digamos que la expresión de frotar la lámpara es un intercambio energético que se está haciendo con este espíritu. O lo muestran como que yo froto la lámpara, pero recordemos que precisamente en nuestras manos hay 2 chakras que son muy, muy importantes, y el frotar la lámpara es yo te entrego mi energía para que tú me concedas el deseo o el don o lo que yo te estoy pidiendo. Es un intercambio energético. La lámpara viene a ser un cuerpo que se utiliza para establecer el contacto, ya que estos Dijin no solo se podían vincular a lámparas, sino se podían vincular anillos, cadenas o cualquier artículo que se utilizara en el ritual para establecer el pacto. Vea pues, 9:25, ya seguimos con más. A esta hora, 9 de la noche, 45 minutos, 9:45. Seguimos hablando en esta noche olímpica, noche de misterio, porque entramos en la semana del Halloween y por supuesto seguimos aprendiendo y además conociendo acerca de este tema místico. Y a las 9 en la noche, 46 minutos, 9:46, mucha controversia, mi querido Alex, acerca de los temas y obviamente lo que hemos venido contándole a nuestros oyentes con nuestros invitados en la noche de hoy, ¿no? Sí, efectivamente, pues eso es lo bueno, lo chévere de tener diferentes puntos de vista, porque de una u otra forma te das cuenta que a pesar de las diferentes filosofías, espiritualidades y, por qué no, religiones del mundo, de una u otra forma en el trasfondo de cada una de ellas nos lleva casi siempre al mismo resultado, con diferentes nombres, diferentes perspectivas, pero básicamente tienen el mismo resultado. Sí, señor. Pues bueno, seguimos hablando acerca de este tema y obviamente conociendo un poco más de este tema místico, porque hemos escuchado nombres y que a muchas personas obviamente creo que muy pocas personas no conocen realmente de estas historias o de estas realidades que ustedes nos están planteando acá, porque muchos lo que conocemos es el bien y el mal, a Dios y al demonio, pero no conocemos eventualmente todo este tipo y todo este misterio, lo que ustedes nos plantean, y que es importante también saber un poco más de eso, ¿no? Sí, es que es bien importante saberlo, como dices, Romeo, porque nosotros, pues, nos han llevado a simplemente crea sin investigar, sin ir más allá. O sea, la fe no la convirtieron, no es lo que representa y lo que es una fuerza espiritual, sino crea sin cuestionar. O sea, las religiones diferentes y los diferentes conceptos espirituales a veces de pronto se han quedado cortos como en explicar estos fundamentos o estos orígenes de los conceptos, sino simplemente nos dicen crean mi palabra y crean lo que yo le estoy diciendo y ya no cuestione ni vaya a aceptar otro tipo de conceptos. Entonces es muy importante que en estas fechas que se habla tanto de esta influencia del mal, por llamarlo de alguna manera, en nuestro ser, en nuestra vida, se habla desde un concepto muy superficial de tener el cuidado con nuestros niños en Halloween, de que los rituales, de que los satanistas, los cultos, las sectas, etcétera, y eso lo masticamos y nos llenamos de un miedo, de un pánico que a veces ni siquiera tiene razón de ser. Entonces es muy importante profundizar un poquito estos conceptos precisamente. ¿Cuál es el origen de ese mal? O sea, realmente el mal, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se puede también, teniendo claro un poquito y teniendo un poquito abierto el concepto, cómo podemos nosotros también como bloquear ese tipo de influencias y sobre todo en estas
fechas que energéticamente sí son importantes, Ajá. pero que nosotros tenemos el poder también energético y espiritual de Canalizar. canalizar y poder manejar la posible influencia de este llamado mal, que también con todos los nombres que tú has escuchado, que sería bueno hablar y profundizar, por ejemplo, ahorita, esos nombres que le hemos puesto, ¿no? Lucifer, ¿quién es Lucifer? Desde el concepto del libro de Durante, ¿qué realmente o quién es y qué influencia tiene? Ujú. Desde el concepto de las religiones, desde el concepto de las civilizaciones. Este nombre que a veces también nosotros automáticamente lo mandamos a darlo o a darle la misma connotación a el diablo, Lucifer, Satanás, todo dentro de la misma ollita. Entonces, Belcebú. exacto. Sí. Entonces sería muy, muy bueno de pronto que ahondáramos un poquito en este nombre, quién realmente, qué ser es desde los diferentes conceptos. Antes de ahondar en este concepto y en estos nombres, ¿de qué forma podemos, como decía usted, o como decías, poder canalizar ese tipo de maldad en estas fechas, que son bien importantes obviamente para que no nos afecten, y como ya lo decía, de pronto no afectar a los niños, no afectar el tema mental? ¿Cómo podemos empezar a canalizar para que ese tipo de maldad no nos pueda afectar? Sí, este especial que se creó en Olímpica precisamente está como diseñado día a día para ir abordando todos los laditos y llevarnos a eso. Primero, tener claridad y clarificar ese concepto del mal para que no nos dejemos llevar del miedo y el pánico que puede generar la fecha como tal. Teniendo claros desde diferentes corrientes espirituales, religiones, conceptos filosóficos, etcétera, Ajá. el concepto podemos aclarar un poquito hacia dónde yo puedo redireccionar mi fe, o sea, mi fuerza espiritual, para contrarrestar ese posible afectación que se tenga o de ese mal o de esa energía negativa que se va a mover. Ok. Eso lo vamos a ir desarrollando precisamente. Listo, bueno. Ya venimos entonces. 9:51. De la noche, 9 minutos, señores, 10:09, conectaditos con Olímpica Estéreo en esta noche olímpica. Una semana especial, una semana un poco bastante, ¿cómo se dice? Movidita en materia espiritual, ¿cierto? En donde muchas personas se preparan para recibir temas, para conocer un poquitico más de lo que sucede en este preámbulo a la noche de Halloween. En México, en la celebración de los santos difuntos, de los muertos. Y en cada país hay cosas totalmente diferentes. Hoy tengo a nuestros amigos invitados, como siempre, Isabel Goyeneche, Alex Torres de Academia Urantia, que tienen invitados que saben y conocen muchísimo de estos temas que a veces causan como ardor y escozor en algunas personas, pero que de que las hay. Isa, ¿cómo vamos? Bueno, Vanita, sí, estamos como intentando ser un poquito más concretos porque obviamente el tema es tan extenso. El que se escogió hoy, que es el origen del mal, es algo como tan amplio que es difícil poder como llevarlo en tan poco tiempo a conclusiones, pero estamos intentando como resumirlo y dar como un concepto un poquito reducido para que las personas también tengan como amplia su percepción respecto a toda la energía que se está moviendo en esta semana. Esta semana, Pandita, pues va a estar movidita y tenemos estos 4 días temas bastante puntuales, importantes para tener en cuenta, llegando al finalizar el especial, que es el 31 de octubre, el día que se celebra precisamente Halloween, que también estaremos hablando ese día, el 30. Ese día va a ser especial. interesante porque vamos a estar hablando de Halloween y también como van a venir algunas chicas que han tenido experiencias en la parte de modelos webcam, que han tenido experiencias paranormales. Entonces vamos a relacionar un poquitico todo lo que tiene que ver con esa intimidad con la oscuridad. Claro, el movimiento energético
anclado al manejo y el movimiento de la energía sexual, que es una de las energías más poderosas, es la energía más poderosa porque es la energía creadora. Y cuando a veces no tenemos claro el manejo de la energía sexual, pues obviamente también hay mucho movimiento en lo que nosotros denominamos paranormal o temas paranormales o afectaciones que se tienen. Entonces, mira que son muchos temas, pero hoy quisimos abordar este origen del mal desde diferentes perspectivas, y mira que ha salido muchas cosas supremamente interesantes. Estamos hablando para tratar de concretar el tema o el nombre que muchos se le dan al mal, que es Lucifer, que a veces se confunde con el diablo o Satanás, y que son conceptos que de pronto, como lo hablamos extra micrófono, a través de la historia y de las civilizaciones siempre ha existido, digamos, esta energía o el mal, pero se le han dado nombres y conceptos diferentes, y se ha tergiversado un poquito también este conocimiento, y queríamos como un poquito concentrar el concepto de este llamado Lucifer, realmente si es un ser, una energía, una entidad, un movimiento, ¿qué es en cada uno de las o para cada uno de los invitados que tenemos? No sé si empecemos por Andrés, desde la parte de Urantia, esta rebelión de Lucifer, ¿por qué se le da ese concepto y esa importancia? ¿Qué es Lucifer o quién es Lucifer directamente? Sí, Isabel. Bueno, el libro de Urantia es tan grande que muy poco alcanzaremos a decir acá. Se puede descargar gratis, si me permites la cuña, en la página www.urantiabogotá.com. Ahí lo tienen como aplicación, como audiolibro, como PDF. Ese es gratis, es de dominio público. Entre las cosas que cuentan los documentos del libro de Urantia, pues te enseñan que el universo está organizado. Cada planeta tiene un ser, un superángel, digamos, que se llama el príncipe planetario, que lo cuida. Potencialmente 1000 planetas habitables o habitados conforman un sistema de mundos. Nuestro sistema se llama el sistema local de Satania. Todavía no tiene 1000 mundos, va como en 619. En otros mundos se ha implantado la vida, pero todavía no ha surgido la conciencia, y otros están en proceso de evolucionar geológicamente para poder recibir implantación de vida. Un sistema de 1000 mundos tiene también un gobernante. Entonces, la rebelión de Lucifer ocurrió en el sistema local, en nuestro sistema local, que dicen los documentos que se llama Satania. Lucifer era el gobernante de este sistema de 1000 mundos. Aunque él se rebeló, de los 609, creo, planetas que había en ese momento, solamente lo secundaron, se le unieron 37 príncipes planetarios, o sea, 37 planetas, incluyendo al nuestro. Entonces, estamos hablando de una rebelión en 37 planetas. El número total de planetas de nuestro séptimo superuniverso es más o menos de 1 billón, habitados o potencialmente habitados. Entonces, para poner en perspectiva, fue una rebelión muy local. Es como si toda la creación fuese un lienzo blanco y tienes una manchita, un puntico negro, ¿sí? Por supuesto que como vivimos en ese puntico negro, pues nos afecta mucho y tenemos problemas para entender la verdadera dimensión. O sea, no es un ser tan poderoso, porque lo equiparan a veces a Dios. No, fue una rebelión muy local, ¿sí? Es como si comparáramos una pequeña vereda donde hubo algún tipo de rebelión, pero el resto del planeta fuese luz, por decir algo. Él tenía un lugarteniente que se le unió, que se llamaba Satanás. Y nuestro príncipe planetario, Caligastia, que aún está suelto por razones técnicas, y su lugarteniente, Daligastia. Aparte de eso, muchas órdenes de seres que menciona el libro, que no tenemos tiempo de profundizar en ellas, pero hay seres como los hijos materiales, serafines, querubines, Lanonandex, seres intermedios. De diferentes órdenes, ciertos porcentajes se unieron a la rebelión. Entonces, Lucifer sí era un ser de luz,
digamos que era un ser muy admirado, y un poco el ego o la vanidad o la autocontemplación lo llevaron a pensar que se podía gobernar mejor el sistema de mundos. En vez de depender de lo que, digamos, eran las indicaciones que venían de arriba, de sistemas, de agrupaciones superiores de planetas, él pensó que tenía mejores ideas. Y al principio él lo creía honestamente. Luego se dio cuenta de que no era así, cuentan los documentos, pero por vanidad, por ego, ya no quiso aceptar el error y persistió. Entonces, él está ahora encarcelado en uno de los satélites de la capital de nuestro sistema de 1000 mundos. Ese mundo capital se llama Jerusalén y tiene 7 satélites con 7 subsatélites. Bueno, en uno de esos mundos es un mundo prisión y están ahí casi todos los que participaron en la rebelión, aunque no todos. Entonces, y cuando se habla, Andrés, que este planeta es un planeta prisión, ¿es real o no es real? Cuando empezó la rebelión, esto fue hace 200.000 años, en principio se les dio libertad de que diseminaran sus ideas. Esto lo hicieron así los gobernantes del universo, digamos los que estaban por encima de él, sobre todo un ser que se llama Gabriel, que es el ejecutivo para administrar potencialmente 10 millones de planetas, o sea, que es lo que se llama un universo local. Al principio se les dio oportunidad de diseminar sus ideas, fue como una batalla más en términos de dialéctica, de convencer a unos y a otros, no una batalla en el sentido físico, pero sí de exponer ideas, porque era más contraproducente tratar de sofocar eso por la fuerza. Y porque les dijeron, el gobierno del Padre Universal, que es como le dicen los documentos a Dios, solo quiere lealtad, sin presión y sin caer en sofismas. Entonces aquí no se va a obligar a nadie, discutan. Pero hubo una cuarentena y estamos en esa cuarentena, y en ese sentido tal vez somos un mundo presión. Es una cuarentena en términos de comunicaciones para que las ideas rebeldes no se pudieran diseminar más, digamos, como para contener la infección, por decirlo así. Entonces eso hace que en nuestro mundo no seamos muy conscientes de muchas realidades que en un planeta normal pues sí son conscientes los habitantes, digamos la realidad de Los Ángeles. Aparte de eso, deberíamos tener una capital del planeta que tendría 500.000 años, que se llama la sede del príncipe planetario. Pero como nuestro príncipe planetario se rebeló, ese lugar que quedó hundido en el Golfo Pérsico, actualmente dicen los documentos, pues desapareció con el tiempo, se quemó incluso por parte de muchas tribus. Entonces hemos perdido eso, y hemos perdido también la presencia de los padres de cada humanidad, unos padres biológicos que los llaman los Adanes y las Evas. Estos son elevadores biológicos, los nuestros llegaron hace 40.000 años más o menos. Ellos llegan, tienen una descendencia, esa descendencia se mezcla y eleva biológicamente al planeta. O sea, cuando la evolución por sí misma no puede mejorar más a los seres conscientes de ese planeta, se envían elevadores biológicos. Eso pasa en todos los planetas. Aquí ellos incumplieron unos mandatos, ellos tienen unas restricciones y fueron seducidos, engañados para violar algunas de esas restricciones. ¿Qué es lo que se habla de la se manzana? Convirtió en el mito de la serpiente, la manzana, pero simplemente ellos no lograron cumplir bien su misión y se tornaron además mortales porque los desconectaron de unos circuitos energéticos. Sin embargo, sí alcanzaron a mezclarse mucho con nuestra raza, y ese es el origen de que el hombre de Neandertal de paso al hombre de Cromañón. Ese es un misterio de la antropología y más o menos pasó hace 40.000 años. Entonces somos más que un planeta prisión, un planeta en que han salido mal muchas cosas, si hay incomunicación por la rebelión, hasta que no se termine el juicio y se emita
un veredicto que consistirá probablemente en la aniquilación absoluta espiritual de Lucifer, no se restablecerán los circuitos. Y lo que nosotros tenemos en el concepto de los demonios o esta energía negativa que se mueve sobre todo en estas fechas o en estos puntos a nivel de energía planetaria, están contemplados en el libro de Urantia como demonios. ¿Qué es lo que genera esa influencia de lo que nosotros podríamos llamar la influencia del mal en estas fechas y por qué nos hace que muchas personas actúen de cierta manera negativa? Bueno, los documentos te dicen que ellos van a usar 3 palabras que usamos en nuestro lenguaje común, pero porque ellos tratan de usar palabras de nuestro idioma, no se inventan palabras, digamos que no tienen autorización, es una de las reglas que les pidieron para entregar la información, porque la revelación debe ser evolutiva, o sea, debe adaptarse a lo que ya hay. Entonces las palabras son mal, pecado e iniquidad. Y por ejemplo, ahí la más complicada es pecado, porque se ha usado para muchas cosas, para muchas manipulaciones, entonces hay que, con mente abierta, redefinirlas. Entonces ellos que dicen, el mal es simplemente el error, todos nos equivocamos, sin querer queriendo, como diría el Chapulín. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no tenemos suficiente experiencia, suficiente conocimiento, a veces incluso uno por querer ayudar es un daño. Eso es el mal, simplemente el error. Luego ellos dicen, pecado, lo redefinen y dicen, es cuando ustedes, a pesar de que sienten interiormente la voz que se les ha regalado, ¿sí? Ese fragmento de Dios que nos guía desde los 6, 7 años más o menos, a pesar de ser conscientes de ese impulso interior, de esa brújula interior, nos vamos para otro lado, ¿sí? Eso es deliberadamente oponerse a la guía interior. Eso sería pecado. No pecado basado en decálogos, de normas, no. Y luego hay un nivel que es la iniquidad, que consiste en permanentemente caer en el pecado. O sea, eso es muy difícil de imaginar, porque imagínate deliberadamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proponerse orar en contra de la guía interior, ¿sí? Eso es un nivel de maldad difícil de concebir, pero está dentro del libre albedrío caer en ese nivel. Cuando un ser cae en ese nivel, primero su mente se disocia, porque ninguna mente soporta tal nivel de contradicción permanente interior. Es una especie de locura cósmica, ellos lo llaman, y puede caer en la muerte espiritual incluso. O sea, es una persona que tú puedes ver caminar, pero en realidad ya no tiene ni espíritu ni alma. Simplemente está esperando morir para desvanecerse biológicamente, porque realmente es que ya no hay nada. Cuando la mente se autodestruye, el espíritu no puede estar ahí. Entonces existe la muerte espiritual. Pero eso es un nivel, como te digo, yo creo que sí los hay, claro, gente que sacrifique niños de forma permanente, que engañe a otros. Actualmente, como está la sociedad y cómo se ve con todo lo que está sucediendo, mire con los niños son las principales víctimas. Exacto, con lo que se está viendo de ese tipo de muerte espiritual de la que hablas, ¿tú crees que ya hay muchísimo en el planeta, me imagino? Sí, y aunque la mayoría de los líderes y de los seres, por ejemplo ángeles que se unieron a la rebelión, dicen los documentos que están ya removidos de sus cargos y encarcelados en uno de los satélites de Jerusalén, hay algunos que por razones técnicas siguen libres, y ellos advierten que aunque no tienen poder sobre nosotros, si se los damos, si los buscamos, pues sí. Y hay personas que yo estoy convencido de que se han dedicado a eso. Y entonces indirectamente a veces son personas que pueden estar en posiciones de poder, pero poder material, no poder espiritual, o sea, poder económico, político, militar, lo que tú quieras. Entonces indirectamente pueden causar retrasos y muchos malestares, por decirlo menos, en el desarrollo de la civilización. Pero a nivel individual, digamos, el que esté con Dios, pues está a salvo, y el que esté con Dios no tiene que preocuparse tanto por eso. Yo sí creo que la humanidad es muy materialista, y ahí sí tiene algo de culpa, e indirectamente le ha permitido que personas con estas inclinaciones los manipulen, los engañen,
y son personas que incluso hacemos famosas, que les damos el voto. Entonces, en ese sentido, la humanidad no es tan inocente del estado actual de cosas. Esa es mi opinión, no es que lo diga el libro de Urantia. Andrés, en esta última parte de estos tres nombres especiales, ¿me recuerdas? Uno es pecado, el otro es Maldad. El mal, el pecado y la iniquidad. Y la iniquidad. La iniquidad, que es la muerte espiritual bajo el concepto del libro de Urantia, viene a ser muy similar al concepto del pecado mortal dentro de la tradición cristiana. 10 de la noche con 40 minutos, vamos avanzando en esta noche especial. Hoy el origen del mal, con nuestros invitados. Mire, está preguntando por acá un oyente y dice que cómo se llama el libro, que dónde lo puede conseguir. ¿Es Urantia? Se llama El libro de Urantia, está gratuito en la página, bueno, en muchos sitios, pero para tu comodidad en la página www.urantiabogotá.com. Está como audiolibro, como aplicación, como PDF. Listo, para la persona que estaba escribiéndonos, creo que era Hernán o Rafael Salazar, que decía que no había podido escuchar bien el nombre del libro. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta que le hacía Alex a nuestro invitado? Mi pregunta era que referente a, digamos que estas tres palabras tan importantes que nos habla el libro de Urantia, que repito, la primera es el mal, la segunda es el pecado y la tercera, la iniquidad. La iniquidad. Dentro del concepto de la iniquidad, Andrés nos comentaba que es básicamente la pérdida espiritual, el perder el espíritu, ¿cierto? Yo creo, me imagino que al perder como esa esencia espiritual o al perder el alma de una u otra forma, se perdería totalmente la conexión con ese Dios, ¿cierto? O con Dios. Y si se pierde esta conexión, ¿no vendría a ser algo similar a lo que dentro del catolicismo se denomina como el pecado mortal? Porque dentro del pecado mortal también se argumenta eso, ¿no? Que el pecado mortal es que, entre comillas, el castigo de Dios es que tú pierdes esa conexión con Él. Y en el pecado venial, sí, ok, debes de cumplir unos parámetros para salvarte de ese pecado venial, pero todavía sigues siendo amigo de Dios. Bueno, es una analogía válida. Bueno, en el libro de Urantia, Dios no te castiga, Dios no pide sacrificios, y el bien y el mal no están codificados en decálogos. Digamos, el hombre primitivo hace 500.000 años, cuando llegó el príncipe planetario, él llega con un séquito, unos acompañantes que son 100. Y ellos tienen 10 comisiones que son civilizadoras, una comisión de agricultura, de ciencia, del hogar, en fin, de la salud. Y hay un grupo de 7 preceptos que les enseñan a estos habitantes primitivos, porque el habitante primitivo requiere más la regla externa concreta. A medida que un planeta evoluciona, se vuelve más el autodominio como la regla. Esos siete preceptos después evolucionaron. Los hebreos, Moisés agregó unos más, se vuelven los 10 mandamientos. Pero el origen está en el código de la ciudad del príncipe, que se llamó Dalmatia, que, como te digo, está ahora sumergida en el Golfo Pérsico. Entonces, ahí habría una diferencia con nuestro concepto en las religiones, por ejemplo, cristianas, de pecado, en que simplemente te refieres a unas reglas, ¿no? Ajá. Y en que las mujeres tienen que cumplir solo 9 porque no tienen que... no desearás el hombre de la prójima, no lo tienen, ¿no? Entonces, nos evitamos uno. O sea, si tú tratas de encarcelar, de aprisionar el bien o el mal en una regla, tarde o temprano la sociedad, la civilización evoluciona y se te queda chiquito y aparecen muchas otras formas de hacer mal. Pero eso era necesario originalmente, pero las religiones deben evolucionar tanto a nivel personal como a nivel de planeta. Y cada vez la regla es más la guía interior. O sea,
el libro te enseña que tú tienes, para entender la realidad, lo que te rodea, tienes, por un lado, tu razonamiento, tu buen juicio, tu experiencia, ¿sí? Y eso está bien y es útil. Pero por otro lado tienes unas ayudas interiores, lo que uno llamaría una especie de revelaciones interiores, de intuiciones. En inglés hay una palabra que se llama insights. Y son, por ejemplo, el espíritu de la verdad, que es el espíritu de Jesús, el ajustador de pensamiento, que es el fragmento de Dios que te regalaron más o menos a los 6 o 7 años, la influencia del espíritu materno, que es un espíritu que impregna todo el universo local, que es nuestra región, nuestro vecindario, los ayudantes de la mente, que también te enseña el libro, que tiene 7 ayudantes que te permiten hacer lo que una máquina no podría hacer, digamos, tener una intuición, juicio rápido, en fin. Entonces, tú tienes muchas ayudas interiores. Entonces, el pecado se refiere más es a cuando tú sientes, en particular, la guía del ajustador que te dice ve para un lado y te vas para otro. Eso es pecado. Eso, bueno, tengo una pregunta con relación a lo que decía el invitado. Tú tocabas el tema de que se cayó como el velo cuando sucedió lo de Adán y Eva, ¿cierto? Hace un ratico lo tocaste, que fue cuando se perdieron ciertos privilegios que tenían ellos. Pero entonces el pecado viene muchísimo más atrás, y el origen del pecado viene muchísimo más atrás, donde realmente se encontraban aquellos seres supremos. Mira, desde hace 1.000.000 de años que apareció la primera familia humana, que eran descendientes de primates, ellos tomaron la primera decisión moral en la historia del planeta, y ahí se declaró el planeta habitado. En ese momento hay conciencia, en ese momento se le da el nombre al planeta, que es Urantia. Desde ese momento estos seres pueden caer en el mal, en el pecado o en la iniquidad, como todos los seres humanos que han venido desde ahí, sin necesidad de que exista o no un decálogo, ¿sí? Con Adán y Eva se habla de la caída del hombre, como que debido a la falta de ellos entramos en un retroceso, etcétera. Esto no es así. Hemos ido progresando. Con Adán y Eva, pues la misión no salió tan bien como tenía que salir, pero sí aportaron mucho, digamos. Gracias a ellos tenemos un sentido del humor elevado, una capacidad de apreciación musical, por ejemplo, elevada, no tan buena, dicen ellos, como deberíamos tener, pero en fin, un sentido para la apreciación del arte. Hay muchas cosas que nos alcanzaron a aportar, ¿sí? Entonces es diferente que no haya salido el plan como tenía que salir, a que haya habido una caída del hombre o algo así. Igual todo planeta va siempre hacia etapas muy avanzadas de desarrollo material, mental y espiritual. Y estas etapas están espaciadas cientos de miles de años. El libro las menciona. O sea, no estamos ni en kinder, mejor dicho. Pero la consigna del universo es progreso. Y eso va a pasar en nuestro planeta. Momentáneamente puede que tengamos crisis, retrocesos. Personalmente creo que ahorita estamos en uno de esos retrocesos. Pero es como la línea de las acciones de una compañía que va bien. Es una línea quebrada que en general va subiendo, pero tiene pequeños bajones, ¿cierto? Es como una línea en zigzag. Entonces, el hecho de que ahorita estemos pasando por las consecuencias de la rebelión planetaria, de que el mundo esté sumido en el materialismo, no quiere decir que vaya a ser el fin del mundo, ni puede que haya una crisis planetaria muy grande, pero el libro lo dice, la consigna del universo es progreso. No hubo nunca una caída del hombre, ni Dios se puso de mal genio con el ser humano, ni le dijo que iba a tener un pecado original, ni tampoco castigó a Eva por nada. Nada de eso pasó. Adán y Eva eran dos seres bastante altos, por cierto. El libro no los describe, pero gobernaban un jardín, que fue un sitio que se les preparó porque había personas que sabían, se les había advertido que venían unos visitantes muy especiales con muchas décadas de anticipación, y eran seres muy avanzados y gobernaban en igualdad. Había, digamos, igualdad en cuanto a hombre y mujer, y trataron de enseñar eso, simplemente que luego se equivocaron.
no tenían que haber, digamos, concretamente, ellos tienen un voltaje muy alto, ellos no son para mezclarse directamente con los habitantes del planeta porque eso puede causar problemas. Y ellos hacen una especie de compromiso muy muy serio de no ir a hacer ese tipo de cosas. Ellos tienen que tener entre ellos una descendencia, es toda una raza, la raza adánica se le dice. Cuando llega más o menos a 1 millón de habitantes o de seres, esa raza, son sus hijos, sus descendientes, los que ya tienen un voltaje más bajito, digamos, y seleccionan a los mejores individuos de cada tribu y se empiezan a casar. Ay, qué interesante todo este tema que estamos tocando en esta noche, pero de pronto podemos dar las redes sociales y de pronto las personas quieren investigar un poquitico más de cada uno de los invitados, ¿cuál es el lugar donde los encuentran en redes? Bueno, del libro de Urantia hay muchísimas páginas, en YouTube hay muchísimas conferencias, ninguna persona pretende tener la interpretación o la explicación definitiva del libro, eso es asunto de cada quien. Algunos lo hemos leído más tiempo y tratamos pues de dar nuestro punto de vista para lo que pueda servir, pero la idea no es dar cátedra porque no es ni una religión ni nada parecido, aunque sí es un libro de contenido espiritual. Entonces la gente puede buscar, hay una asociación aquí en Bogotá, hay una asociación en Colombia, en la mayoría de los países hay asociaciones de lectores, sin ninguna pretensión más allá de ayudar a la gente a que lo lea. www.urantiabogotá.com. O busquen Asociación Urantia Internacional y les aparece otra página con muchas ayudas, muchos videos, muchos artículos, o la Fundación Urantia, que es la encargada de imprimir el libro y hacer traducciones. Ahí lo pueden descargar en 20 y pico idiomas, casi 30 idiomas. Recientemente se tradujo al chino. El propósito es traducir los documentos a todos los idiomas posibles y tratar de preservarlos. Perfecto. Padre, sus redes sociales, por favor. Bueno, a mí me encuentran como Padre Angelus en Instagram, Facebook y pues en el WhatsApp también. Y en DataCrédito también. No, eso ya está saneado hace años. Bueno, Alex, redes sociales. A mí me encuentran como Alexander Torres L. en Facebook, en Twitter, en X, ¿es que se llama ahora? Sí, X. Como Alex.Torres, algo así. Y en Instagram como Alexander Urantia. Y a la academia la encuentran en todas las redes sociales como Urantia Parapsicología de Colombia o Academia Urantia. Bueno, Isabel Goyeneche Oficial en Instagram o Isabel Goyeneche en YouTube, en las otras redes sociales me pueden encontrar. Bueno, facilito. Andrés. Anderson. A mí me encuentran como Anderson Boada en Instagram y en Facebook, y también me encuentran como Tir Magia en Instagram. 11:07 minutos. 11:07 minutos. Vamos hablando, oye, internamente se intercambian conocimientos que lo dejan a uno. Ups. Pero bueno, Isa, avanzamos con más invitados en esta noche. Sí, es que el tema es bastante amplio. El libro de Urantia, yo creo que merece después hacer un programa como para profundizar. Hago la pregunta ignorante, ¿Academia Urantia parte a raíz del libro? De una u otra forma sí, indirecta o directamente sí, pero debemos de tener en cuenta que, dentro de la Academia Urantia, al ser una academia de parapsicología, el estudiar el libro de Urantia para nosotros entra dentro del pensum académico, ¿sí? Es un área espiritual como ver holística, autosanación, angeología, demonología, reiki. Exorcismo. Nosotros enfocamos precisamente, digamos que este estudio del libro de Urantia, precisamente por el contenido espiritual que aporta, ¿cierto? Algo que siempre me ha gustado del libro de Urantia precisamente es que no te enfoca en la creación de una religión, de un concepto de idolatría, sino que de una u otra forma es un conocimiento para tu evolución espiritual, pero siempre dejándote libre ante el concepto de Dios, de
bueno, de todo lo que nos ha rodeado en las diferentes filosofías. Pero yo tuve una experiencia desde muy niño, gracias a el señor Roberto Tovar Gaitán, que para mí es y será hasta el día de hoy el único periodista realmente de misterio de Colombia. Aproximadamente para los años 90 él tenía un programa en televisión que se llamaba Historias Secretas. Y en uno de estos programas, yo tenía la edad tal vez de unos 14 años, en esa época estaba de moda el VH. Y preciso cuando él salía al aire con este programa, que fue el primer programa de misterio en la televisión colombiana, de misterio y de investigación de algo paranormal, en uno de estos programas él habla sobre el libro de Urantia. Okay. Pero como yo estudiaba en ese momento en el horario, entonces yo dejaba grabando en un cassette de VH cada programa para verlo cuando llegaba de estudiar. Y no entiendo por qué motivo, no sé por qué motivo, a mí se me quedó grabado en la mente que Urantia era el nombre de el sistema solar, por llamarlo de alguna forma, o la constelación, era el nombre real de donde vivía como el Dios creador del universo. ¿Sí? Eso se queda grabado en mi mente desde ese tiempo. Nunca pude obtener el libro porque pues yo vivía de mis padres, de lo que mi papá me daba para las onces y para el transporte para el colegio, y por ende pues en ese tiempo, en esa época, el libro de Urantia era muy costoso, era muy grande, hermosísimo. Yo lo veía siempre como, recuerda mi padre cómo se llama donde se coloca la Biblia en la iglesia, en un atril, en Panamericana, que quedaba en la librería Panamericana que quedaba en esa época, creo que todavía existe, en la calle 11 con carrera 10ª, tenían un atril en la vitrina y tenían este libro de Urantia, y cada vez que yo pasaba por allí a ir a la Luis Ángel Arango a hacer trabajos, me paraba a mirar el libro y alcanzaba a medio leer la parte donde tenían abierto el texto, lo que alcanzaba a leer y ya, porque el libro era bastante costoso y era muy grande, la portada era en pastadura, como en terciopelo, era dorado, el logo. Bueno, es una historia muy bonita para mí. Y con el paso de los años, cuando nace la academia, cuando se me viene la idea de crear la academia, o sea, hace 12 años atrás, sencillamente tomo la decisión de que la academia se debía de llamar Academia de Parapsicología Urantia, pero porque para mí el nombre simbolizaba el lugar donde realmente vive el Dios creador amoroso de todos nosotros. Como a los 3 meses, 6 meses, me llega don Wilson León en esa época y me aterrizó y me cuenta sobre este libro, parte de lo del libro, me da uno de los mejores regalos que he recibido yo, de tantos obsequios que me ha entregado el universo, que me ha entregado Dios, y es que saca del baúl de su camioneta su libro personal, porque yo también le cuento toda esta historia que estoy contando en este momento, y me dice, le regalo el libro. Para mí fue un regalo muy especial porque, repito, lo quería tener desde los 14, 15 años, y ya a partir de ese momento, digamos que hablo con don Wilson, que en ese tiempo él era de Urantia, que de la Asociación Urantia aquí, que era el director, Bogotá, me parece, de Bogotá. Sí, él fue presidente. Creo que era el presidente en ese momento, sí. Entonces digamos que ya él pues hablamos y me dice que si me gustaría que a los estudiantes de la academia precisamente se les enseñara sobre el libro, y a mí me pareció una idea espectacular porque ya teniendo el concepto del nombre que yo le había colocado a la academia, pues obviamente cómo no enseñar o tener un área que de una u otra forma enseñe el concepto que tiene este libro, el cómo leer el libro, si la academia lleva su nombre. Por lo tanto, no es que todas las áreas que se dicten dentro de la academia tengan la filosofía del libro, no. Porque, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, en el libro no se habla de lo que es investigación de fenómenos paranormales, o si se habla tienen un concepto diferente. No se habla de espiritismo, no se habla de muchos temas que sí trabajamos dentro de la academia porque abarcan el mundo de la parapsicología.
Pero realmente pues ese es el concepto que se tiene y sí, incluso hace años Andrés, que nos acompaña hoy representando de una u otra forma como este estudio del libro, también nos ayudó dictando en varias ocasiones clase en la academia y pues esa es la realidad del concepto de que la academia se llame Urantia. Y ya que Andrés ha aprovechado, digamos, el espacio de decirle a las personas dónde pueden conseguir el libro en PDF y en diferentes formatos, dentro de la academia también nosotros vendemos ya el texto físico y obviamente como viene de parte de la asociación Urantia, tiene un valor más económico de lo que lo pueden conseguir en cualquier otra librería del país, así que si desean pues se pueden comunicar a los números de la academia para aquella persona que desee tenerlo en físico y con gusto lo vendemos allí, repito, con un valor mucho más económico de lo que se consigue en cualquier otra librería del país. Y ya, Panda, esa fue mi historia de la Academia Urantia. Pero sigamos con el padre. ¿Qué era lo que decía el padre? ¿A qué íbamos con el padre, doña Isabel? Pues desde el concepto, ya digamos que ahondamos un poquito el concepto del origen del mal desde la parte del libro de Urantia. Entonces, me gustaría que el padre también nos hablara de ese mismo origen desde la parte de la religión o las religiones y si está directamente relacionado o es muy parecido a lo que nos habla el libro de Urantia. No, y sabes de pronto un poco más hacia qué parte me gustaría, ya que nos queda tan poco tiempo, padre, porque de pronto la historia judeocristiana, ya casi todos pues tenemos parte de ese conocimiento, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, el arcángel Miguel, Lucifer, bueno, toda esta situación, pero de pronto el padre que ha tenido la oportunidad de compartir y de tener y recibir conocimiento de diferentes culturas ancestrales indígenas de nuestro país, de Colombia y de otros países. De pronto, ¿por qué no mejor enfocar unos minutos a cuál es el concepto del mal y cuál es el concepto en este tipo de culturas respecto a estos seres de oscuridad? Lucifer, Satanás, Belcebú. ¿Estos seres existen también dentro de las culturas indígenas? Sí, lo que pasa es que igual es una amplitud de criterios y conocimientos tremenda, porque en el caso de, digamos, la ancestralidad de las diferentes culturas a nivel mundial en la parte indígena, se habla de los seres elementales, espíritus de la naturaleza, espíritus de los animales, ¿sí? El espíritu del Padre Sol o el Sol de la galaxia, que es Sirium, en el caso de la tradición muisca. Entonces, ahí es donde a lo largo de estos años, pues para mí ha sido como ir tejiendo y dándome cuenta que hay una gran cantidad de relaciones, de interrelaciones entre las diferentes creencias y que a veces por el fundamentalismo nos separamos y criticamos a los demás, pero tenemos una cantidad de similitudes. Nosotros en el cristianismo, no tengo ni idea cuántos santos canonizados tenemos. Las 11,000 vírgenes, los arcángeles, los ángeles, todos esos órdenes celestiales, ¿no? Coros, tronos, potestades, bueno, dominaciones y eso. Y tenemos al misterio de la Trinidad, pero en el mundo muisca, por ejemplo, no se habla de la Trinidad, se habla de la cuadrinidad. ¿Sí? Pues ellos ¿No es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino? Ellos lo mencionan de esta forma en la plegaria. Madre, Padre, Dios. Madre, Padre, Dios. Madre, Padre, Dios. Ese es uno. No, es el aspecto masculino y el aspecto femenino. Pero desde la visión de Dios como un ser integrado, no dividido. Nosotros somos los que tenemos esta dualidad de que o masculino o femenino, ¿no? Pero genéticamente mi padre aporta el 50% y mi madre aporta el 50%, ¿sí? Entonces tenemos las dos complementaciones de la energía en nosotros. Entonces ellos sencillamente ya lo asimilan como algo integrado, pero no lo excluyen. En el caso nuestro judeocristiano se habla de Dios y la parte femenina como que está excluida, no se menciona. ¿Sí? A la Virgen María se le considera la Madre de Dios, la Madre de Jesús,
y como que pare de contar. No está incluida en ese misterio trinitario. ¿Sí? Entonces, por eso en el concepto ancestral muisca sí se habla de la madre, el padre, el hijo y la unidad de ellos en el espíritu. ¿Sí? Entonces, en el budismo y el hinduismo pues se habla de yin y yang, los complementarios. ¿Sí? Y en otras tradiciones pues se tiene en cuenta que nosotros estamos integrados por todo lo que existe en el universo cósmico, o sea, molecularmente tenemos presencia de todo lo que existe. O sea, somos uno. Y ahí es donde viene el tema para mí que me ha ayudado como a integrar a lo largo de los años, el tema de entender, por ejemplo, qué es una ceremonia. Que ceremonias se hacen en todas las creencias, se practican. Y la palabra ceremonia está conformada por ser, y monium en latín quiere decir uno. Entonces una ceremonia es un acto o un ritual en el que mi conciencia se unifica con la de los demás, respetando que piensen, sientan, crean y hagan diferente. Pero en la del concepto religioso, como se evolucionó en el tiempo, como nos explicaba Andrés, se nos volvió sectas, separarnos. Y las religiones nos enseñaron fue a separarnos, a criticar. Nosotros tenemos toda esta cantidad de santorales y en el budismo y en el hinduismo tienen los avatares, las divinidades, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Porque finalmente a los santos nosotros les atribuimos como unos oficios. A San Antonio que nos consiga novio, ¿sí? Sí, San Benito, el tema es el patrono de los exorcistas y cada santo tiene una función. Y en el budismo, ¿cuál es la diferencia? Con que está Ganesha, está Kali, ¿sí? Y cada uno de ellos también está cumpliendo una función, una misión espiritual. Entonces ahí es donde digo, estamos hablando de lo mismo. En el mundo ancestral indígena, lo mismo, están los animales de poder y cada uno de ellos es una misión de protección espiritual. Cada uno de ellos te aporta fuerza espiritual en ciertas cosas de tu vida. Entonces tú te conectas con esa fuerza espiritual que decía Isa, y así es que empecé a entender la fe. La fe es una fuerza espiritual que tú vas desarrollando a través de vivir las experiencias de la vida, no de evitarlas. No de pretender cosméticamente, como digo yo, de que voy a terapia para que no me vuelva a pasar. No, te van a pasar cosas, solo que tú estás adquiriendo unas habilidades y unas herramientas para resolver esos mismos problemas en un tiempo más rápido, ¿sí? Entonces, a través de esas experiencias, de esa fuerza espiritual, pues voy desarrollando una practicidad, una habilidad de resolver las cosas más pronto, de sufrir menos, ¿sí? Y entonces, la espiritualidad, ampliando un poco el concepto, la espiritualidad no es los rituales a los que tú vas, sino qué capacidad vas desarrollando de vivir cada vez en más paz con todos los demás. Así piensen, sientan, crean y hagan diferente a ti. Eso es espiritualidad, convivir en paz con los demás. ¿Sí? No sé si te pones plumas, porque en cada secta tenemos unas... ¿sí? Los buenos y los malos. No, que sí, que es que usted por qué viene vestido, no sé cómo, mire cómo se arrodilló, mire cómo no sé qué. Y en el otro mundo, digamos, yo molesto mucho con el mundo pachamamerto y digo, entonces es la pluma que no es del taita tal y que sí está. Entonces, y nosotros los católicos. Del pájaro del Amazonas. Sí, y nosotros los católicos que ese rosario no es de de cerezo de no sé dónde y así, entonces nos quedamos como en esos símbolos y no profundizamos en la experiencia humana finalmente, que también Andrés lo mencionaba, de todos estos seres que han sido enviados en un momento dado para elevar a la humanidad, y nosotros lo que hacemos es resistirnos, oponernos, no queremos crecer, aprender. Es como que la habilidad espiritual es hacer trampa, atajos espirituales, negocios por debajo de la mesa, ¿sí? Incoherencia. Jesús lo dice ahí, ustedes que son incoherentes le saben dar cosas buenas a sus hijos, pues mucho más mi Padre que está en los cielos les dará cosas buenas al que se lo pida.
pero nosotros estamos buscando la trampita, el café express que yo llamo hoy en día en la terapia express, y como que sea fácil y Padre, resulta pero que entonces, no. en ese contexto podemos hablar, mira que ya, digamos, de los conceptos que hemos hablado desde las civilizaciones antiguas, que lo hablaba Anderson de la Sumeria y todo esto, desde el concepto del libro de Urantia, desde el concepto de la religiosidad, de las religiones y de nuestros mismos antepasados. Podemos decir, Anderson, también, que la maldad o el mal realmente nosotros como humanidad lo hemos creado, lo hemos generado. Nosotros como tal, sí, porque espiritualmente bien y mal no existen. Ese camino fue creado por nosotros para empezar a sentar las primeras bases del desarrollo de nuestra conciencia espiritual. Porque si lo ponemos en un contexto, viene a ser como el prejardín. Y el fin último es la universidad, alcanzar ese doctorado. Nosotros hasta ahora somos seres que estamos en ese principio de evolución, así que para empezar a entender ese camino, nos inculcaron algo llamado bien y mal, pero únicamente se creó con fines aquí para nosotros. Si tú te vas de este plano terrenal, no hay bueno ni malo, sino todo es una conciencia, todo es un aprendizaje, todo es un crecimiento. Entonces, en otro sentido, podemos decir que tanto lo que llamamos demonios, ángeles caídos y todos ellos realmente están cumpliendo parte de ese propósito divino o parte de ese plan que se les otorgó, que es el que nosotros los veamos como esos seres negativos, porque de ello estamos aprendiendo. Y en este aspecto hay una visión paralela a la visión tradicional de la iglesia dentro de la demonología, de esta influencia negativa de estos seres, de los demonios. Y esta visión paralela, ¿cuál es? Me lo compartía un abuelo indígena, de que me dice, imagínate a Jesús y al que dicen que se llama el demonio, Jesús diciéndole al Padre, ¿me permites ir a la tierra a mostrarle a mis hermanos cómo es vivir en el amor? Así me cueste la vida. Y que Dios le decía, sí, hijo mío, que se haga como tú dices. Y que al otro lado, el demonio le decía, Padre, ¿me dejas ir a la tierra a mostrarle a mis hermanos en qué están fallando, en qué están débiles, en qué son frágiles? Así me echen la culpa de todo por toda la eternidad. Híjole. O sea, está haciendo su tarea. Complicada la situación, pero bueno, vamos avanzando en esta noche, señores. Aquí aprendemos de todo un poquito en esta noche olímpica. 11:38 minutos, 11:38 en esta noche olímpica. Bueno, avanzando un poquito de conclusiones a esta hora, Isa. Además que mañana, pasado mañana y el jueves tendremos otros especiales en esta semana de Halloween. Sí. Mañana vamos a hablar el tema de ya que hoy tocamos así por encima, precisamente como las religiones. Mañana vamos a ahondar un poquito en algunas religiones diferentes, a ver qué concepto tienen respecto a estas fechas del Halloween, si lo tienen contemplado, si también se habla a manera de religión en esta energía negativa que se mueve en estas fechas, qué concepto tienen ellos respecto a los rituales que se deben hacer, etcétera. Pero hoy yo creo que ya vamos llegando como a las conclusiones respecto a este origen o el origen del mal en los conceptos con los especialistas que tenemos hoy, Pandita. Sí, entonces pues las conclusiones del día de hoy, estamos hablando del origen del mal. Hablamos un poquitico con nuestros dos invitados, con el padre y también con Andrés, que tocaron temas que lo dejan a uno pensando, dejan martillando en la cabeza. Mucho, porque a veces somos un poquito cortos de mente respecto a los conceptos y nos estamos dados como a aceptar solamente una vertiente de pensamiento y ahí nos quedamos, ¿no? Y a veces nos cuesta un poquito abrir nuestra mente, y cuando vemos estos conceptos tan amplios uno dice, wow, yo creo que dicen por ahí hay que leer, hay que mirar, hay que indagar mucho más, porque
todos estos espacios precisamente nos dan la posibilidad de ver que todo, dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Hay muchas vertientes y todo se puede ir ahondando hacia lo mismo, pero que no nos creamos a veces dueños de la verdad. Yo creo que en las religiones y en muchas corrientes espirituales a veces, así como el ser humano cuando nos creemos y decimos coloquialmente nos creemos el ombligo del mundo, nos creemos como con la capacidad de decir es que la verdad mía es la real y no existe más allá. Y hay muchísimo más para estudiar y para mirar. Bueno, padre, muchas gracias. A ver, ¿qué conclusión podemos tener el día de hoy? Bueno, por mi parte, pues yo reitero que la espiritualidad es que tú amplíes tu capacidad de vivir y compartir en paz con el que piensa, cree y hace diferente a ti. Segundo, el tema de las creencias. O sea, tenemos una cantidad de imposiciones de mucho tiempo y que están cristalizadas en nosotros. Se nos vuelve a veces fundamentalismo, fanatismo. Y entonces no reflexionamos porque alguien nos dijo que eso es lo que hay que creer y no es posible someterlo a pensamiento, a discernimiento. Que cuando Andrés hablaba de esas 7 dones, para mí son los 7 dones del Espíritu Santo: inteligencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, consejo y amor a todos y a todo. 7 dones, ¿sí? 7 elementos. Y lo son, ¿verdad? ¿Okay? Son esos. Exacto. Entonces, ahí está la cuestión de entender un poco más los textos que leemos, incluso pues, los bíblicos y aquellos que no son de la Biblia. En la Biblia dice que te ganarás el pan con el sudor de la frente y lo hemos leído un poco desde el castigo, ¿no? Uh-huh. Y resulta que lo que la frente debe sudar son esos 7 dones: inteligencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia y consejo. Gánate el pan con eso, no partiéndote el lomo, ¿sí? Entonces, de la creencia viene el ser crédulo, o sea, creer lo que dijeron y no pensarlo, no analizarlo, no tomar un criterio propio. Y entonces somos espiritualmente inmaduros, infantiles, ¿sí? Entonces mi muñeco se vuelve la dogmatización y la rigidez, y es mi muñeco, nadie me lo puede quitar, ¿sí? Pero Jesús decía: yo quiero creyentes, o sea, personas que crean, ¿sí? Pero que cuando crean sustenten en lo que creen, ¿sí? Y luego viene el otro nivel, que es el convencido. O sea, y San Pablo lo decía igual: ya no creemos por fe, creemos por convicción. O sea, yo sé que es así, ¿sí? Y eso es diferente. Cuando tienes la convicción ya no necesitas la fe. Pues ya sabes que es posible. Esas son un poco mis conclusiones de hoy. Y la última es la ceremonia. Acuérdate que ceremonia es ser uno con todos. Andrés. Bueno, yo creo que hay muchos mitos que nos han llegado, muchas historias, algunas a través de las religiones en la forma de creencias ya casi que absolutas y contadas de una manera de la cual nos dicen que no podemos dudar. Y en los tiempos modernos hay muchas mentes lógicas, críticas, que chocan con eso, y lamentablemente a veces incluso salen de las religiones al extremo opuesto, que es el ateísmo, por ejemplo. Entonces la invitación sería un poco a explorar versiones diferentes a las que siempre nos han contado, porque algunos de esos mitos pueden tener una raíz verdadera, incluso se pueden interpretar a veces de formas en que pueden dejar de ser tan absurdos, pero pues hay que tener la mente abierta. Los invito a explorar el libro de Urantia, ni siquiera a que lo crean, porque no me interesa convencer a nadie, pero sí a que lo lean, es gratuito, y tomen lo que les sirva.
Algo que tal vez me faltó decir es que hay un escritor español que se llama JJ Benítez, que tiene unas novelas muy famosas, Los caballos de Troya, y él ha escrito mucho sobre Urantia. Por ejemplo, Los caballos de Troya toman como una de sus muchas fuentes al libro de Urantia y describen a un Jesús diferente al que nos han contado. Hay un documental que él hizo muy bueno. De hecho, es una serie de 10 documentales que se llama Planeta Encantado. Uno de esos documentales, que están todos en YouTube, se llama El mensaje enterrado, haciendo alusión a que el mensaje original de Jesús quedó sepultado debajo del dogma, de la tradición de los siglos. Ese les daría una idea introductoria del Jesús del que habla el libro de Urantia, por ejemplo. Y JJ Benítez también entre sus novelas ha escrito, por ejemplo, La rebelión de Lucifer, basada en el contenido de esa versión de quién fue este ser, de quienes lo secundaron, de cómo afectó la rebelión a nivel macro, a muchos planetas, y a nivel local, en particular a nuestro mundo. Es una lectura como complementaria si se quiere, o a manera informativa les cuento que ese libro se basa en el libro de Urantia. Tiene otros como el Testamento de San Juan, también acerca del libro de Urantia. Bueno, entonces es una invitación a abrir la mente, a tener sentido crítico, a no creer que todo lo espiritual es supersticioso, ni tampoco creer que el materialismo que está tan de moda es una posición sofisticada, intelectual, y que tiene la razón porque existe el mundo invisible, queramos o no. Existen estos seres, existe Dios ante todo, y muchas personas, sobre todo, repito, en los tiempos actuales que corren, sobre todo muchos jóvenes, acaban en ese limbo en que los lleva a la falta de interés total por lo espiritual, cuando es el centro y probablemente sería lo que los sacaría de muchos dilemas, de muchos aprietos en que están, si empezaran por el interés por lo espiritual, no por las religiones organizadas, por lo espiritual. Ya luego, si quieren estar en una religión organizada, el problema de cada cual. Sí, total. Ya sabe dónde se Eso mete. ya acá. Total. Sí. Bueno, Anderson. Bueno, en conclusión de todo el tema, indagar, investigar, pues hay muchos mitos, muchas cosas que nosotros creemos porque nos lo han enseñado así, pero no nos sentamos a mirar realmente la otra versión, simplemente nos quedamos con una versión. Los invito a veamos y analicemos ambas perspectivas, y ahí sí decidamos realmente en qué queremos creer. Bueno, Isa. Yo creo que no queda mucho por decir, Panda. Yo los invito a que continúen. Mire que esta semana va a estar bastante sustanciosa en información espiritual, en el manejo también. Nos preguntaban hace rato de cómo nosotros entonces manejamos si este concepto del mal es algo también creado por la humanidad. También nosotros tenemos el poder de ponerle un tate quieto, Freno. y un freno. ¿Cómo lo hacemos? Entonces eso lo vamos a ir desarrollando estos días. De verdad que estén muy, muy pendientes, síganos. Mañana vamos a estar otra vez desde las 8 hablando de otros temas y dando esos tipsitos que siempre acostumbramos a dar, Panda, en estos programas, de cómo a nivel personal yo puedo ir fomentando mi fuerza espiritual para que podamos, si se quiere decir de esa manera, tener una coraza que no permita ser tan permeable a esta energía negativa que se está moviendo, y que realmente, si ustedes ven actualmente, mire lo que está pasando con los niños, y a nivel mundial, mire lo que está pasando con Puff Daddy. Y todo esto que se está moviendo es real, o sea, eso es real. Que haya sido generado por nosotros mismos, por nuestro pensamiento, por nuestra fuerza que le hemos dado, la atención que le hemos dado a esta energía, ha generado que eso se potencialice, pero que también nosotros, así como le dimos el poder de crecerla, también tenemos el poder de aminorarla. Entonces, la invitación es a eso. Bueno, Alex. Bueno, Panda, yo pienso que
me voy a pegar un poco de lo que Andrés estaba diciendo respecto a la juventud, y es real. Tristemente, a medida que han venido pasando los años, tal vez por lo que se denomina actualmente como esa apertura de conciencia, hay muchos jóvenes que ni siquiera les interesa creer en un Dios. Están buscando otros caminos totalmente diferentes, alejados de cualquier tipo de deidad. Y aquellos que buscan esa parte espiritual en algún lugar también están cometiendo un error bastante fuerte, y es que se están convirtiendo no en espirituales, ¿por qué no ni siquiera en espiritualistas, por llamarlo de alguna manera? Sino que se están convirtiendo en dogmáticos y sectarios. Y en ocasiones se toma la espiritualidad y se toma el concepto de la búsqueda de un Dios también como un pretexto para fomentar malos hábitos dentro de su vida. Así que mi recomendación para todas las personas y para todos los jóvenes es: no es necesario buscar precisamente una religión en específico, sino que los invito a estudiar muchas fuentes históricas, religiosas, espirituales. De cada una de ellas sacar provecho de lo que vibre con ustedes, de lo que para ustedes crean que es una realidad, investigando siempre, porque en este planeta Tierra ninguno tiene la razón absoluta de nada. De una u otra forma, cada uno de nosotros, bajo el estudio que realicemos, vamos trabajando sobre hipótesis y sobre lo que cada uno de nosotros va sintiendo y va vibrando en el proceso de su evolución. Pero absolutamente nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, y por ende siempre invitaré: estudiemos, investiguemos, saquemos provecho de cada uno de estos conocimientos, saquemos lo que para nosotros puede llegar a vibrar, siempre y cuando sea en amor, en luz y en el servicio, que es lo más importante, hacia nosotros y hacia la humanidad. Y pues nada, Panda, como lo dice Isabel, esta semana está genial en muchos temas, así que los esperamos mañana nuevamente a partir de las 8 de la noche aquí en Olímpica Estéreo. Gracias, Andrés, gracias, Padre Anderson, y como siempre, Isabel, y a ti, Panda, por alcahuetearnos todo este mundo, a veces para muchos locos y para nosotros de evolución espiritual. Sí, señor, 11:52 minutos, 11:52, yo escucho Olímpica.